Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacionales en donde estaremos hablando del comportamiento de las bolsas, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas en este nuevo año en donde comenzamos con una masterclass de la teoría a la acción, en donde estaremos hablando de cómo hacer crecer tu patrimonio y esto será el martes 7 de enero a las 20 horas y el link está acá abajito en la descripción, así que precisamente para comenzar el año con el pie derecho estamos haciendo esta masterclass online absolutamente gratuita y comenzamos el año con algunas variaciones no muy positivas. Han sido semanas bastante flojas en los mercados con pocas transacciones y hemos tenido en general movimientos a la baja en estos últimos días del año 2024 y primeros días del año 2025 en la bolsa norteamericana. Y en ese sentido el Dow Jones cae un 0,8%, el S&P 500 un 0,7% y el Nasdaq un 1%. Y el índice VIX cae también levemente un 0,8%, cuando el Bitcoin sube en la última semana un 5,3%, el petróleo un 4,9%, el oro sube un 0,8% y el cobre cae un 1,1%. Estamos también cerrando el año 2024, así que es época también de balances. En la última semana tuvimos mayoritariamente caídas en los mercados, solamente positivo el sector energía, muy de la mano con este repunte del petróleo, que fue importante en la última semana, pero en general vimos correcciones en varias acciones relevantes, como por ejemplo Tesla cayendo cerca de un 10%, Apple cayendo cerca de un 6% y Microsoft cayendo un poquito más de un 6%. Estábamos en este rally de fin de año, pero ya finalizamos lo que ha sido el año 2024, ya comenzando este 2025, por lo tanto, como les decía, época de balances, con el Bitcoin cerrando ya definitivamente el 2024 con un alza de un 121%. Las acciones de crecimiento fueron las grandes ganadoras el 2024 subiendo un 33%. Luego le sigue el precio del oro que sube cerca de un 27% y un poquito más abajo tenemos al Nasdaq 100 subiendo un 25,6% y al Standard & Poor's 500 subiendo un 25%. Si se dan cuenta, en toda la primera tanda de ganadoras de este 2024 está principalmente acciones tecnológicas y los grandes índices norteamericanos relacionados al crecimiento. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho semana tras semana respecto a las grandes tecnológicas y a las magníficas 7, que han sido las que han permitido el gran crecimiento en utilidades, en precios, en el crecimiento también en las ventas, que en definitiva todo esto se manifiesta, se transfiere a unas valorizaciones que están elevadas, pero que de cierta manera pueden ser explicadas por el comportamiento extraordinario de estas 7 magníficas. Después siguen retornos mucho más normales, más abajito, como son las acciones value, las mid caps y las small caps. Todo esto en el ámbito accionario y para abajo respecto a la renta fija, vemos que precisamente el patito feo, el mal portado del curso ha sido los bonos de larga duración, como es el TLT, este ETF que invierte en bonos del tesoro de más de 20 años y que lo ha pasado muy mal en los últimos ya 4 años. Así que ese es más o menos el resultado del 2024 a nivel de principales ETF a nivel global, pero también tenemos que mirar el desempeño de los diferentes países, todos ellos expresados en dólares a través de cada uno de sus ETF. Y el gran ganador del 2024 es el ETF de Argentina, el ARG, que lo hemos comentado en otras ocasiones, y segundo le sigue Israel. Sabemos, un gran aliado de Estados Unidos que también se puede ver beneficiado a futuro con el buen desempeño de Estados Unidos y también con la elección de Donald Trump. Más abajito Singapur, un poquito más abajo Perú, Malasia, China, y por el lado negativo tenemos a un Brasil que pierde un 30% en el año y luego le sigue México. México también probablemente por un tema político y también por todas las represalias que podrían existir respecto a Estados Unidos y esta guerra comercial que se ha hablado en el último tiempo respecto a algunos países. Después tenemos a Sur Corea y un poquito más arriba dentro de los malos está Chile, cayendo en dólares en el año un 8,6%. Así que un mal año para algunos países
de Latinoamérica, un buen año para otros países de Latinoamérica como Argentina y Perú, pero en general podemos ver que 2/3 de los grandes mercados a nivel global han tenido retornos positivos. En el ámbito del retorno del 25% de la bolsa norteamericana, del S&P 500, tenemos que se sitúa en este rango del 20 al 30% de retornos positivos. Esta vez como una campana de Gauss, en donde mayoritariamente hay retornos positivos entre el 10 y el 20 y el 30. Esas son donde destacan los años con mayores retornos en la bolsa norteamericana en el S&P 500. Si miramos todos los retornos desde el año 1928 en donde es creado el S&P 500, tenemos retornos anualizados del 10%. Y esto se habla mucho de aquello que si bien ese retorno es anualizado del 10% pareciera, o sea, se ve como algo que debería ser parejo en el tiempo. Eso es un retorno anualizado, que como si todos los años rentara un 10%, pero evidentemente que tenemos muchas variaciones en los retornos a lo largo del tiempo. Años muy buenos, como fue el año 2024 con retorno del 25%, pero también años malos cuando tenemos retornos negativos, que también existen ellos. Y si miramos los retornos por cada año y ordenado de manera correlativa, desde el año 1928 a la fecha, ahí podemos ver todos los años positivos y los años negativos también. Y lo importante de esta tabla en la parte inferior es que ahí lo que uno puede observar es que si uno invierte solamente en un año en el S&P 500, la verdad que es bastante parejo el que te pueda ir bien, el que te pueda ir mal. Un retorno máximo de un 53%, un retorno mínimo del menos 44%, cuando uno solamente ha invertido en un año, en un periodo de un año. Por lo tanto, en el 73% de las veces vamos a tener retornos positivos. Si ya invertimos 3 años o más, ahí mejoran considerablemente los retornos y la probabilidad de tener un retorno positivo. Así que eso es muy importante también a tener en cuenta. Y al costado derecho vemos los retornos anualizados de cada década, en donde tuvimos una muy mala década en el 2000, pero la del 2010 ha sido una muy buena década con un retorno anualizado del 13% y la actual década del 2020 en adelante un retorno anualizado del 15%. Son retornos bastante anormales, muy superiores a ese 10% anualizado y por eso es que también uno piensa que podría venir una corrección y de esa manera moderarse estos retornos que han sido excepcionales en el último tiempo. Y cuando miramos una cartera 60-40, que es una cartera que invierte un 60% en acciones y un 40% en la bolsa norteamericana, ahí podemos ver cómo tenemos retornos mucho más moderados, retornos no tan buenos como el año 2024, que fueron muy buenos los retornos del S&P 500, se modera ese retorno por tener una cartera renta fija, pero también se moderan los retornos negativos en años como el 2022 o el año 2018. Así que también esta es una alternativa de poder invertir de forma más balanceada. La típica cartera 60-40 que está solamente enfocada en el mercado norteamericano. Ahora, pasando a la actualidad y viendo las noticias de la última semana, pocas noticias que en general en Estados Unidos salieron un poquito mejor de lo esperado, peticiones semanales de desempleo y también el ICM manufacturero, que venía muy mal hace muchos meses y empieza a repuntar en el último mes y también, aunque todavía sigue en zona de contracción, y también el ICM manufacturero de precios, que también sigue subiendo y por lo tanto eso genera cierto temor respecto a que vuelvan las presiones inflacionarias en los precios y por lo tanto sea un problema para la Fed poder seguir bajando las tasas. Y en ese sentido no se modifica la probabilidad de baja de tasas para el mes de enero. Tenemos todavía una probabilidad cercana al 90% de que se va a mantener la tasa y eso no ha cambiado en la última semana. Y en todo este contexto tenemos que los bonos del Tesoro hicieron un cierto pullback, cayendo hasta los 4,50 y nuevamente se recupera hasta los máximos anteriores en 4,62. Así que la presión al alza en los rendimientos de los bonos del Tesoro, en este caso de 10 años, sigue siendo al alza. Y por la misma razón, buenas noticias económicas en Estados Unidos, probabilidades de baja de tasa se moderaron y por lo tanto el dólar index sigue recuperando terreno, sigue avanzando y se consolida sobre los 107.4, que era la resistencia anterior y ahora es un soporte. Así que mientras se mantenga esta directriz alcista que vemos ahí en la línea roja, todo sigue muy alcista para el dólar a nivel global. Y en el caso del S&P 500, a pesar de los problemas de las últimas semanas, la corrección, la debilidad reciente, sigue manteniéndose el S&P 500 sobre los 5.850, 5.870, así que todavía tendría probabilidades de seguir avanzando, seguir ganando terreno el S&P 500.
Un viaje extraordinario, ya está a la venta en muchas librerías, está a la venta en Amazon y está a la venta en Busca Libre. Así que los links están acá abajito para que los puedan revisar si es que quieren comprar mi libro, que fue escrito durante harto tiempo, lo logré terminar hacia fines del año pasado. Así que ahí comentamos mucho sobre el mundo de la inversión, sobre las finanzas personales y también un poquito de historia personal. ¿Qué podemos esperar para la semana que comienza? Muy importante, el día martes ICM de servicios, muy importante en Estados Unidos, y todos los datos de empleo que se conocerán durante la semana, con la guinda de la torta que es el día viernes con la creación de empleo no agrícola, en donde se esperan 154.000 nuevos puestos de trabajo. Y la tasa de desempleo se debería mantener en el 4,2%. De todas formas, estamos comenzando un primer trimestre del año que, considerando la estadística, considerando la estacionalidad de los periodos presidencial en Estados Unidos, el primer trimestre del año en donde comienza un periodo presidencial, un nuevo presidente, no es muy bueno. Es de los peores, de hecho. Así que a tener en consideración que podemos entrar en una fase más bien de lateralización o de estancamiento para lo que ha sido este gran impulso que ha tenido en el último tiempo la bolsa norteamericana. Y teniendo en consideración que ya cerramos el año y que cerramos un año con rentabilidades sobre el 20%, ahí podemos ver cómo ocurre esta situación en el año 2023. Enfóquense en el año 2023, que hubo un retorno de un 24,2%. El año siguiente, el año pasado, un retorno del 23,3%. Y por lo tanto, cuando tenemos 2 años con retorno positivo, podemos ver que en ocasiones anteriores también ha existido un retorno positivo en 4 ocasiones. Así que esto responde mucho a las tendencias. Si estamos en tendencia positiva, esa tendencia positiva se tiende a mantener. Por lo tanto, desde ese punto de vista, podría ser un año positivo el año 2025, pero todavía queda muchos aspectos a considerar, muchas estadísticas que se comienzan a configurar en los primeros meses del año. De hecho, en los primeros días del año, las primeras semanas del año, y de hecho tuvimos el rally de Santa Claus que fue negativo para la bolsa norteamericana. Así que ese es un punto importante a tener en consideración para las estadísticas que se pueden tomar en cuenta de cara a las próximas semanas. Y un gran riesgo que sigue existiendo en Estados Unidos es que la deuda siga aumentando. La tasa de crecimiento de la deuda en los últimos años ha sido impresionante y esto obviamente que es un problema, y mientras no se ataje este problema hay que tener cuidado con las consecuencias que esto pueda generar, y sabemos que hay una debilidad de la economía norteamericana en estos términos respecto al mundo, y vamos a ver si es que esto sigue siendo un problema de cara al futuro. Así que este es un factor de riesgo que hay que tener en cuenta de cara a los próximos meses, próximos años. Y para finalizar, algunas preguntas. La verdad que ahí me hicieron un comentario, Fabián, se me olvidó en la visión semanal anterior la acción de AT&T, que era la T, así que tuve ahí un lapsus, no me acordaba de esa T que estaba dentro de las grandes acciones en algún minuto en décadas anteriores. Acá algunos nuevamente reiteran algo sobre las cripto. Y por último, colectivo y el próximo año 2025, ¿cómo viene? Yo por suerte dejé la renta variable a comienzo de noviembre y cambié a renta fija en UF, no me equivoqué. Bueno, la verdad que hicimos varios videos hacia fines del año 2024, están en nuestro canal de YouTube, los pueden ver ahí, cómo vemos el año 2025, y seguramente las próximas semanas vamos a seguir haciendo actualizaciones de cómo las cosas comienzan a desenvolverse de cierta manera. Entonces, siempre lo estamos haciendo, así que atentos también a estas visiones semanales que hacemos cierta actualización, y por supuesto también cualquier otro video que podamos ir subiendo respecto a proyecciones. Eso sería en cuanto a la visión semanal de los mercados internacionales. Nos encontramos en otro video. Que estén bien. Chao, chao.